La historia comienza con una promesa de compromiso desde la infancia que persiste mientras voces rodean a la elegante muchacha. Le piden ir a un karaoke, al cine o a un café. Con una pausa llena de gracia, ella se gira y sonríe, su encanto brillando con fuerza. Con palabras suaves dice, «Muchas gracias. Lamentablemente ya tengo planes». La deslumbrante belleza de Inarakazán deja a todos asombrados, sus corazones cautivados por el resplandor de su sonrisa. La estudiante, erguida, posa con los dedos en el mentón. Su figura y rostro resplandecen suavemente. El relato se desplaza y menciona a una hija de una familia respetable de Kioto, en quien todos confían. Mientras tanto, pasos resuenan en el pasillo. El cabello largo se mece y una voz suave dice, «Perdón por hacerte esperar, Saratán». El momento se cierra con calma y gracia, también sabia y talentosa, con una elegancia que florece como lirios. Un estudiante común avanza en su día, saludado alegremente con un «Miyoki-san, buen trabajo hoy», mientras otra invitación flota. «¿Quieres pasar por algún lado?». Pero una respuesta tranquila sigue. Tiene tareas que hacer. La admiración surge en pensamientos amables que alaban su diligencia y responsabilidad. Sus ojos brillan con un rubor discreto y la escena se asiente en una nota tierna mientras se evoca la relación con ella. En lo alto, ella sonríe con gracia juguetona, bromeando, «Realmente eres bueno adulando». Con los ojos entrecerrados, cada gesto destila encanto. Abajo, un chico se queda paralizado, con los ojos muy abiertos, atrapado entre sorpresa y falta de palabras, mientras un pequeño subtítulo silencioso comenta que no puede decirse que sea algo bueno, dejando el momento dulcemente incómodo y cautivador. Bajo los cerezos en flor, Sarata se sonroja mientras Inarakami avanza con una radiante sonrisa. Su desvaído encuentro se sella como una promesa de futuro. Los abuelos, mejores amigos en la universidad, decidieron que si nacían un niño y una niña de la misma edad, debían casarse. Así, el compromiso fue arreglado sin importar el estatus familiar. Desde entonces mantuvieron contacto, aunque las reuniones solo ocurrían una vez al año en encuentros familiares. El tiempo pasó, hasta el día de la ceremonia de ingreso, cuando la sorpresa estalló. La chica se había inscrito en un instituto de Tokio. Un simple «hola» cargaba con el peso del destino. El muchacho quedó atónito, comprendiendo ese giro inesperado en su lazo. Una pregunta casual sobre la vida en Tokio abre la escena, seguida de una respuesta tranquila sobre cómo se iba acostumbrando poco a poco a la multitud. Luego admite en voz baja que aún no logra desprenderse del dialecto de Kioto, a lo que responde una sonrisa juguetona y la frase «es natural». Entonces la advertencia de que si no tiene cuidado, se le escapa el dialecto. Un breve intercambio en tono de profesora. «Endereza la espalda, arréglate», añade en un matiz divertido, dejando la caminata enmarcada por el bullicio de la ciudad y un orgullo sereno. Sarata camina junto a Miyuki, aún rojo por sus palabras sobre el dialecto. Su sonrisa nerviosa revela el esfuerzo de comprenderla mejor y la expresión cálida de Miyuki muestra cuánto le alegra eso. Pero pronto el momento cambia. Miyuki choca con un transeúnte. Avanza rápido, disculpándose con gracia, preocupada pero paralizada por el giro repentino. El ambiente alegre se vuelve tenso. Un choque inesperado en la calle abarrotada, seguido de una disculpa rápida. «Perdón, yo también lo siento». El chico se queda helado, los ojos abiertos en incredulidad. Una pregunta preocupada flota, «¿Estás herida?». Y la respuesta calmada, «No». Sus labios se curvan en una sonrisa suave al decir, «Está bien». Pero su corazón no coincidía con esas palabras. La frustración arde en silencio. El sudor corre mientras él lucha por entender. Por eso la duda se esconde en cada gesto. Sin embargo, la calidez aparece, como cuando ella recibe un pequeño regalo con un alegre gracias. El enigma de su corazón nunca era sencillo, y eso hacía cada momento con ella aún más cautivador.
Sarata se despide con una sonrisa casual. «Nos vemos luego». Miyuki permanece callada delante de él. Cuando él se aleja, ella lo llama de pronto, «¡Saratan!». Su voz se eleva en la calle. Él se detiene, con los ojos muy abiertos y las mejillas encendidas, paralizado por escuchar su nombre en esos labios. Miyuki se inclina con una sonrisa tranquila y pregunta si estaría bien que la acompañara a un recorrido turístico por Tokio el día siguiente. Sarata queda helado. Las palabras resuenan en su mente. ¿No es eso lo mismo que una cita? Su rostro arde mientras la emoción lo invade. Esa noche en la cama no logra contener la expectativa de lo que vendrá. En las concurridas calles de Akihabara, Sarata pregunta con nervios si ese lugar está bien para pasear. Miyuki sonríe con certeza, descartando templos y torres, diciendo que esos ya resultaban aburridos. Con una mirada segura, revela que hay un sitio al que realmente quiere ir, dejando a Sarata desconcertado pero atraído por su firmeza. En el Maid Café, una camarera sonríe, radiante, formando un corazón con las manos mientras dice «Love». Otra chica hace lo mismo y la risa llena el lugar. Sarata se queda paralizado, repitiendo en susurros con las mejillas encendidas, atrapado entre asombro y emoción nerviosa. La risa chisporrotea en la mesa y él tiembla escondiendo su rostro encendido y murmurando «¡Qué vergüenza!» con el corazón desbocado. Miyuki, serena, observa con calma y dice suavemente «Quiero tomar una foto». Esas palabras lo golpean, dejando su pecho agitado. Pronto la instantánea se toma, capturándolos juntos, sonrisas alegres, poses juguetonas y decoraciones brillantes alrededor del marco. Un recuerdo sellado en tinta y risas, marcado con corazones y la palabra Mary brillando de alegría que no se borrará. Miyuki sonríe sosteniendo la foto. Las maids en Tokio son como las geishas en Kioto. Sarata suda, murmurando nervioso. No, son diferentes. Ella señala que es su primera foto juntos. Su voz es tranquila y suave. Sarata responde, no son solo ellas porque tú estás en la foto. Miyuki ríe lo bajo admitiendo que es cierto. El momento se vuelve cálido. Ella se inclina con una sonrisa suave, sugiriendo que la próxima sea solo de los dos. Sarata se pone rojo intenso, murmurando con frustración sabiendo que ella lo provoca a propósito. Ella esconde una sonrisa dulce observándolo con calma y alegría. Miyuki sonríe y dice, una cita sí se siente nueva. Sarata ríe nervioso por su dialecto, pero su pecho se calienta al pensar si a ella le gustará o no. Al menos no lo odia. Sus bromas de adulación lo hacen sonrojar, pero su sonrisa persiste, aferrándose a la callada esperanza que brilla en su presencia. Sarata camina con una sonrisa leve, pensando que sería más fácil tomar sus palabras como son, pero en el fondo sabe que no es así, mientras su corazón susurra un deseo de comprender los verdaderos sentimientos de Miyuki. Volviéndose con una expresión radiante, llama su nombre y pregunta con suavidad, ¿a dónde quieres ir ahora? El momento lleva consigo esperanza y determinación, un paso más cerca de la respuesta que anhela encontrar. Los ojos de Miyuki arden con determinación al gritar «¡Imposible!» tras perder otra vez, su pasión por la máquina gacha ardiendo con fuerza. Sarata la observa sorprendido, murmurando que no esperaba que fuera tan entusiasta. Ella rechaza la idea de comprarlo en línea, declarando que no tiene sentido si no sale de la máquina misma, su orgullo inquebrantable. Sarata ríe suavemente, decidiendo intentarlo también, mientras Miyuki cruza los brazos, pensando intensamente. Con calma resuelta, da un paso al frente, diciendo que probará otra cosa primero para reiniciar la suerte, dejando a Sarata desconcertado pero atrapado por su intensidad. Sarata levanta una moneda en su mano, una chispa de esperanza ilumina su rostro mientras se prepara para intentarlo. Al volverse para hablar, se da cuenta de que Miyuki ya no está a su lado. El espacio de pronto vacío. Sus pasos se frenan, sus ojos buscan entre la multitud, la incertidumbre creciendo en su pecho. Entonces una voz corta el aire llamando a Inuraka-san, y Sarata se queda helado, sorprendido por el giro inesperado. Miyuki permanece quieta mientras un grupo de chicos se reúne alrededor de ella. Sus voces rebosan curiosidad y atrevimiento.
Comentan su belleza, preguntan si está sola e intentan asomarse a lo que lleva en las manos. Su mirada tranquila oculta la incomodidad mientras Sarata observa desde un costado, preguntándose si acaso son conocidos. De pronto, una pregunta atraviesa el aire, mencionando a un prometido en la misma escuela, dejando a Sarata petrificado, su expresión rígida al sentir el peso de esas palabras. Otro muchacho duda, admitiendo nervioso que solo el chico lleva el anillo en el dedo. Su voz es incierta, intentando razonar. Otro grupo murmura, diciendo lo lamentable que parece que ella no lo use, sugiriendo incluso que podría intentarlo con alguien más, señalando como candidato perfecto al hijo de un médico prometedor. La muchacha se queda inmóvil en silencio, sus ojos serenos pero pesados, su cuerpo inclinándose como si lo agobiaran pensamientos que no puede expresar. La imagen final descansa en el anillo usado solo por una mano, mientras flotan las palabras suaves. ¿Desde cuándo ha sido así? Una línea de tristeza callada se dibuja bajo la promesa de compromiso. Los pétalos flotan en el aire mientras fluye el recuerdo. Su sonrisa dulce se encuentra con la mirada brillante de él. Sus manos se juntan suavemente mientras él las sostiene con cuidado. El pensamiento vaga en el aire, fingiendo no notarlo. Y sin embargo la escena brilla con calidez tranquila, transformando un instante fugaz en algo inolvidable. Las risas llenan el aire cuando los amigos los llaman para unirse en el café. Sus voces alegres dejan poco espacio para rechazar. Con una mano elegante sobre el pecho, Miyuki les agradece suavemente, su calma sonriendo mientras la sorpresa cruza el rostro de Sarata ante la invitación repentina que crece en fuerza. «¿En serio? ¿Vienes?» En un instante, la energía estalla en el grupo. Brazos la rodean con entusiasmo, atrapándola en ese momento. De pronto, una mano detiene el impulso. La sorpresa ilumina el rostro de Sarata mientras sus ojos se abren en shock. Su respiración se corta. El sudor le corre por la mejilla. Sin embargo, su voz sale firme. «Por favor, detente». Arrojado al suelo, Sarata lucha por levantarse, su cuerpo débil frente al empuje, mientras las voces alrededor resuenan. «Demasiado débil. ¿Qué le pasa?» Las miradas se enfrían, llamándolo extraño, mientras otra voz insta: «Por aquí, Inura-Kaan». Su mano tiembla contra el suelo, aferrándose con fuerza, mientras los susurros hieren más que la caída misma. Solo el chico lleva el anillo en el dedo. ¡Oh, qué patético! Cada palabra pesaba más que el golpe. El pensamiento retumba. Si ese es el caso, entonces ¿por qué? Marcando la lucha con feroz determinación, su mano se cierra con fuerza, fragmentos cayendo al suelo mientras un grito de peso llena el aire. Sarata se lanza hacia adelante, rodeando al oponente con sus brazos, mientras Miyuki se mantiene firme a su lado. Miyuki sonríe con calma diciendo qué ligero y preguntando si está comiendo bien, dejando a todos atónicos mientras sus palabras gentiles continúan. «Estoy preocupada, ¿sabes?» Al alejarse el grupo, queda la nota silenciosa. 10 años de experiencia en Aikido y Kendo mostraban la fuerza tras su presencia elegante. Sarata se sienta con una risa temblorosa, admitiendo que Miyuki realmente es increíble. Mientras tanto, el pensamiento persiste. Nunca necesitó ayuda. Miyuki gira con gracia, murmurando que es vergonzoso, su expresión suavizándose mientras da un paso adelante. Con ojos tranquilos, extiende una mano, llama su nombre y pregunta si está herido. Su presencia envuelve el momento en calidez silenciosa. Sus ojos se agrandan cuando resuena el pensamiento. Ella no necesitaba. Su corazón late más fuerte a cada instante. Una mano se extiende con vacilación. Palabras apresuradas afirman que está bien. Sin embargo, el gesto se interrumpe a medio camino. Miyuki se inclina, la preocupación clara en su mirada, llamando suavemente Sarata-an. Su voz firme, mientras su nombre flota con peso sereno en el aire. Bajo la noche tranquila, Sarata se arrodilla con manos temblorosas, confesando sus verdaderos sentimientos, mientras Miyuki se queda helada, sus labios entreabiertos con palabras inciertas que se desvanecen. Sus ojos titubean, su corazón cargado de dudas. Y aún así el pensamiento lo empuja. Habría arrepentimiento si calla. El momento pende frágil, lleno de fero, honestidad y la callada opción de una respuesta. El chico habla con una sonrisa suave diciendo que el dialecto de Kioto, la bondad y el espíritu fuerte y el entusiasmo son todas cosas que realmente le gustan. Pero admite sentirse indigno, con su cabello teñido que no lo hace ver más atractivo, sus notas promedio y sin dinero del cual presumir. Baja la mirada, diciendo que no hay nada de lo que sentirse orgulloso. Pero aún en ese instante, una pequeña chispa de valor permanece.
Un pequeño premio descansa en su mano, provocando sorpresa cuando la chica lo sostiene cerca. Frente a frente, sus manos se unen y el chico habla con firmeza, deseando hacerla la persona más feliz del mundo. Con ojos encendidos, declara que en esto no perderá ante nadie, llenando el momento de calor y coraje. Un juramento se pronuncia con palabras temblorosas, deseando permanecer a su lado. Afirma que esto es lo único de lo que puede estar orgulloso y que por ello hará cualquier cosa, trabajando duro hasta que reciba reconocimiento. Ella guarda silencio, susurrando suavemente mientras el momento brilla con esperanza y una tranquila fortaleza. Sus mejillas se sonrojaron cuando un suave «gracias» fue pronunciado, dejándolo con los ojos muy abiertos y congelado de sorpresa. El silencio pesaba hasta que la duda golpeó, preguntándose si era un rechazo. Y los dos permanecieron cerca con torpeza, corazones inestables en el momento. La confusión llenó el aire cuando aquel «gracias» lo dejó inseguro. El pensamiento resonaba, el rechazo llega de una manera normal. Sus pasos vacilaron, los ojos se elevaron hacia el cielo de la ciudad, las palabras se rompieron en sonidos a medio terminar. Con el rostro atónico y el cordón firmemente en la mano, la verdad se asentó. Por supuesto, era obvio. Sin embargo, el instante llevaba tanto sorpresa como una extraña ligereza, iluminando la escena con una sinceridad incómoda. El chico pensó, ¿no puede ser? Después de hacer algo tan embarazoso, la esperanza aún permanecía. En la multitud, la chica sonrió, radiantemente, preguntando a dónde irían en su próxima cita. Luego dijo en voz baja, «Me alegra haber venido a Tokio», llenando el momento de calidez y promesa. Bajo el tranquilo cielo vespertino, los pensamientos susurraban con esperanza, creyendo que ella no lo odiaba. Un suave deseo permanecía queriendo creer en ello, pero en otro lugar la chica sostenía la correa en su mano, con la inquietud brillando en su rostro. Sus labios se entreabrieron con duda, preguntándose ¿y si? Inquietud crecía de que Saratán hubiera malinterpretado. El aire llevaba tanto calidez como preocupación. El lazo entre ellos temblaba con sentimientos no dichos. Ya entrada la noche, la preocupación llenaba su corazón, temiendo que él se cansara. El anillo ya no le quedaba, pero permaneció callada, sin querer que pensara que estaba gorda. Oculta bajo la manta, susurró, «No quiero eso». Mientras tanto, el caballero afuera permanecía sereno, guardando la historia de dos personas que se aman. Bajo la suave noche, la inquietud llenaba sus ojos mientras se cepillaba los dientes, y el pensamiento lo perseguía. ¿Y si no hubiera oportunidad de hablar mañana? Al mismo tiempo su mano se apretaba contra el pecho, los labios cerrados con fuerza mientras la ansiedad pesaba sobre ella. A pesar de las frecuentes confusiones, ambos corazones latían con el mismo deseo oculto. El lazo, frágil pero brillante, era una historia que seguía acercándolos. Una promesa de infancia fue recordada junto con la punzada del rechazo. Sarata se mostró sorprendido, congelado en la incredulidad. Entonces Miyuki avanzó con una brillante sonrisa, su voz tranquila al llamarlo por su nombre e invitarlo a una sesión de estudio a partir de mañana, transformando el momento en algo cálido y lleno de esperanza. Sarata, nervioso, insistía en que no era así, mientras Miyuki decía con calma que estaba bien si estaba ocupado. Sus hombros se hundieron, murmurando que tal vez no le gustara. La confusión nubló el aire, sus ojos vacíos preguntándose por el significado. Sarata permaneció congelado, pensando que había algún tipo de malentendido. Miyuki se inclinó hacia adelante, las mejillas tensas, preguntando qué significaban las palabras «no me molestes el otro día». Sus ojos se abrieron de par en par cuando el peso del malentendido se hizo presente. Miyuki cruzó los brazos con mirada firme, diciéndole que lo pensara bien. Mientras Sarata se quedaba helado ante aquella repentina firmeza, una gota de sudor rodó por su mejilla, sus labios apretados y sus ojos grandes se suavizaron con un silencioso «oh». El aire quedó inmóvil. El edificio de fondo permanecía silencioso, mientras su voz calmada seguía con un simple «está bien», dejando el momento suspendido con un peso callado y una chispa de curiosidad. Tumbado en el sofá, Sarata se culpaba por haber enojado a Miyuki y deseando que la pregunta no hubiera sido tan directa.
Se dio la vuelta, inseguro de si realmente era desagrado, aunque recordó la invitación que demostraba lo contrario. Duda llenó su mente hasta que una voz repentina gritó palabras de amor, dejándolo boquiabierto de asombro. Sarata gritó con voz temblorosa que no había nada que dar más que amor en todo. Un relámpago iluminó sus pensamientos al darse cuenta de que era igual a la figura que estaba frente a él. Palabras frías lo llamaron una molestia, hundiéndolo en la penumbra, apretando su pecho y susurrando sobre cicatrices emocionales, sacudido por la idea de que no con alguien como estaban las cosas. Un recuerdo de cuando le dijeron, vuelve cuando seas digno, brilló en su mente y comprendió que esa era la respuesta. Determinación llenó su corazón, jurando hacerse más fuerte. Con una brillante sonrisa y la mano en alto, llamó a Miyuki para la sesión de estudio, listo para conocerla mejor y dar el primer paso. Miyuki se sentó con las mejillas encendidas, jugueteando mientras sus manos se entrelazaban con fuerza. Preguntó dónde sería, luego se inclinó hacia adelante con ojos suaves, pidiendo en voz baja pulsar el botón de llamada. Miyuki lentamente extendió la mano hacia el botón con nerviosismo, mientras que Sarata preguntaba si era la primera vez que visitaba un restaurante familiar. Él respondió inmediatamente, por supuesto, sosteniendo el menú con seriedad. Miyuki bajó la mirada y admitió que era un poco embarazoso, y salir a comer era raro. Miyuki trató de explicar con palabras torpes, diciendo que había varias razones. Una sombra cruzó su sonrisa al pensar en no tener amigos con quien salir, dejando a Sarata atónito. Al darse cuenta de que había pisado una mina, el camarero lo saludó con una sonrisa y pidió la orden. Sarata pidió rápidamente 2 barras de beber, mientras Miyuki dudaba. Con el rostro nervioso, Sarata preguntó por pedir una sonrisa, y Miyuki se inclinó suavemente, respondiendo, «Quizás no aquí». Dejando el momento cálido y un poco incómodo, Sarata permaneció en la mesa mientras Miyuki iba por las bebidas. Sus pasos tranquilos y elegantes. Eligió té verde, sosteniendo la taza con gracia que parecía propia de ella. Al sentarse, vertió con cuidado, soplando suavemente sobre el vapor y con una calmada mirada hacia la taza. Incluso un pequeño gesto llevaba su encanto delicado. Miyuki se inclinó hacia la taza, ojos firmes, mientras removía con cuidado, su voz serena preguntando si el agua estaba lo suficientemente caliente. Sarata habló con sorpresa, diciendo que nunca había visto a alguien preparar té con tanta atención. Miyuki respondió con calma y elegancia, por supuesto, antes de colocar un vaso frente a él y decir, «Esto es para Saratan». Él notó que era agua con gas y se sorprendió, mientras Miyuki reía suavemente y aseguraba que debía haber salido deliciosa. Entonces él se iluminó con una sonrisa, agradeciéndole y diciendo, «Ahora tomaré un sorbo». Sarata levantó el vaso y lo probó. Su expresión se congeló mientras sus ojos se abrieron de par en par con un repentino pensamiento. A menos que me equivoque, esto no es un hecho conocido. Mientras Sarata se preocupaba por el significado del té en Kioto y se preguntaba si era una señal para irse. Miyuki preguntó por los planes después de aquello y dijo tranquilamente que tendría algunas lecciones. Explicó que empezarían por la noche, así que había tiempo, y Sarata se tranquilizó con una pequeña sonrisa diciéndose a sí mismo que se calmara. Mientras el alivio se reflejaba en su rostro, Sarata sonrió nervioso, diciendo que si había ganas de irse a casa, debería decirse, mientras Miyuki lo miró desconcertado y preguntó, ¿por qué decir algo así? Su mano descansaba cerca del vaso mientras se inclinaba hacia adelante, preguntándose si le pedían leer intenciones, su rostro sereno mostrando tanto gracia como una leve irritación. Miyuki se deslizó en el asiento junto a Sarata, su sonrisa tranquila firme al recordarle que aquí solo había un pequeño espacio. Mientras que Sarata se quedó rígido en la silla mientras ella se inclinaba, la mirada de Miyuki era clemente al preguntarle si tenía frío. Con sorpresa, preguntándose por qué ella eligió sentarse tan cerca, trató de razonar que debía sentirse estrecho. Sin embargo, su presencia serena no dejaba lugar a dudas, como si estuviera burlándose de él en silencio otra vez. Su elegancia contrastaba con la mirada torpe de él.
se escapó de sus labios mientras Sarata miraba nervioso, y Miyuki sostenía el libro cerca, preguntando con calma, ¿qué quieres decir con eso? Sarata balbuceó diciendo, aunque te acerques, ya somos lo bastante grandes como para no sentir vergüenza por eso. Con sorpresa, preguntó, ¿ese es un libro extranjero? Y Miyuki respondió suavemente, sí, es para una tarea de reseña de libro. Entonces sus ojos se posaron en las páginas. Texto en inglés se extendía abierto. El rostro de Sarata se enrojeció con pánico, pensando que aquello estaba en un nivel completamente distinto y que era vergonzoso, mientras Miyuki se inclinaba más cerca con una sonrisa tranquila, diciendo, el libro es la obra original de una película occidental que una vez recomendó Sarata. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, exclamando, ¿entonces viste esa película? Y Miyuki respondió con sencillez, por supuesto, su sonrisa elegante brillando. Miyuki sonrió con confianza diciendo, he visto las secuelas, las versiones dramáticas e incluso los documentales del autor, mostrando que estaba aún más metida en el tema. En la mesa los recomendó todos, mientras Sarata admitía que ni siquiera había visto la secuela todavía. Sus palabras tranquilas lo hicieron sonar interesante, y Sarata tecleó rápidamente en su teléfono diciendo, de acuerdo. Miyuki se inclinó curiosa mientras él se detenía con una mirada nerviosa, susurrando, dejando la escena ligera y emocionante. Sarata sonrió con brillo, mostrando la pantalla y diciendo que ya había comprado el mismo libro, mientras Miyuki lo miraba sorprendida pero calmada, sugiriendo una sesión de reseña y también ver la secuela. Luego sonrió suavemente, diciendo, es algo refrescante. Mientras Sarata se agitaba, preguntándose si no era demasiado, el momento terminó con su suave risa mientras él se veía confundido, haciéndole escena ligera y alegre. Miyuki explicó con una sonrisa tranquila que no tenía amigos, solo demasiada adulación en la escuela, lo que la convertía en el centro de todas las conversaciones. El recuerdo de ser siempre la primera de la clase permanecía, mientras su expresión suave mostraba tanto orgullo como una distancia silenciosa. Susurros llenaban el aire sobre torneos y reuniones, voces alabando victorias en kendo y judo, asombrados de hasta dónde había llegado. Apartada con calma, Miyuki llevaba el pensamiento de estar en un mundo diferente, su presencia brillando más allá de la multitud. Un suave sonido de mensaje llegó. El nombre de Sarata brillaba en la pantalla con palabras gentiles sobre flores que florecían en el camino a la escuela. Su mirada se suavizó, sus pasos elegantes, mientras el momento mezclaba la admiración de los demás con una conexión silenciosa que se sentía cálida y cercana. Miyuki llevó las manos a su pecho, su voz cargando las palabras. Surda-san siempre ha sido realmente distinto de los demás. Sarata recordó el momento después del compromiso, cuando vio una habitación sencilla con solo unas pocas cosas dentro. Sus ojos abiertos mostraron sorpresa callada al regresar la memoria. Un espacio abierto, sin principio, donde incontables trofeos y premios estaban guardados descuidadamente. La escena hablaba en silencio, de un esfuerzo oculto, logros reunidos pero dejados en silencio, dejando un pensamiento tanto humilde como impactante. Miyuki sostenía un libro con calmada elegancia, su sonrisa suave tocada por el pensamiento mientras las palabras resonaban. ¿Podría ser Miyukian lo que realmente quieres es excelencia y perfeccionismo? ¿Una presencia capaz de hacer algo mejor que la mayoría? Brillando con serena elegancia, las mejillas de Sarata se enrojecieron mientras tropezaba con sus palabras, admitiendo que no esperaba ser visto así antes, de soltar que realmente estaba feliz por ello. La sonrisa suave de Miyuki siguió, diciendo que tenía sed después de hablar tanto, el vaso tintineando suavemente en su mano. Sus risas se mezclaron cálidamente, un ¡ah!, pasando entre ellos, y los ojos brillantes de Sarata se levantaron con bondad, mientras se inclinaba hacia adelante y preguntaba con emoción, ¿quieres otra taza de té? Salieron mientras el adiós resonaba. Sarata caminaba adelante con su mochila, mientras Miyuki lo seguía suavemente. Su mirada permanecía en él. Él se tornó con una sonrisa nerviosa, levantó la mano y dijo, «Entonces nos vemos». El aire ligero con una pausa suave que brillaba silenciosamente entre ellos. Los ojos de Miyuki se abrieron con sorpresa, el pensamiento estallando como un agudo en «¿Eh?». El cielo callado brillaba con luz que desvanecía, mientras la duda presionaba. ¿Fue de mala corte? Su expresión cambió, desconcertada e inquieta, preguntándose por qué.
¿No es demasiado pronto para terminar ya? Mientras su voz cargaba una suave mezcla de confusión y protesta, ¿qué significa eso? El momento brillaba con sentimientos no dichos. Sarata se desplomó sobre el escritorio con un suspiro de alivio, susurrando que estuvo cerca, pero contento de que todo de alguna manera salió bien. Un pensamiento suave permanecía: conocer un nuevo lado de Miyuki. Su sonrisa tranquila aún viva en su mente. El día se sentía distinto, llevando la silencia sensación de que quizás solo un poco, pero la distancia entre ellos se había cortado, dejando su corazón ligero con esperanza. La luz de la mañana llenó la entrada mientras Sarata entraba con un bostezo, todavía cansado de quedarse despierto viendo las secuelas. Un suave golpecito en el hombro lo hizo girar con sorpresa, sus ojos abriéndose de par en par ante la repentina voz que decía: «Disculpa». Frente a él estaba una chica alegre con ojos brillantes y una sonrisa juguetona mientras preguntaba: «¿Sabes dónde está el salón de Miyuki-chan?». Sus palabras llevaban una energía que instantáneamente agitó el pasillo tranquilo. Sarata se encontró guiando a la chica animada después de su repentina pregunta, aún sin entender por qué preguntaba por el salón de Miyuki. Ella lo miró con una mirada juguetona, su sonrisa brillante y despreocupada, mientras su cara se tensaba en confusión. Las palabras escaparon. «¿Qué asunto tienes con ella?». Pero ella lo dejó pasar, pidiéndole solamente que se apurara y la llevara allí. Sus pensamientos giraban con inquietud, preguntándose qué quería la misteriosa chica. Mientras el pasillo resonaba con sus pasos, Sarata rápidamente la condujo al salón, decidiendo que era mejor llevarla directamente a Miyuki. En el momento en que Miyuki se tornó con una brillante sonrisa, llamando el nombre de Sarata, la sorpresa iluminó el aire con un tono alegre. Ella miró a la compañera a su lado, diciendo: «¡Qué agradable compañía!», y preguntando qué hacían hasta allí, dejando a Sarata congelado de sorpresa mientras la animada chica permanecía a su lado. Trató de explicarse, pero la campana ya había sonado, y las palabras tranquilas de Miyuki señalaron. Mari Hitsuino estalló con un fuerte agradecimiento, hablando en un pechugano juguetón de Kioto y diciendo: «Good Tamicha». Sarata se congeló de asombro mientras Miyuki sonreía suavemente, la súbita presentación llenando el aula con una chispa animada. Mari explicó con orgullo: «Me encanta el dialecto de Kioto, y lo estudio en línea», preguntando: «¿Cómo está?», con brillante energía. Miyuki sonrió con gracia, alabando con palabras tranquilas, diciendo que era un gran dialecto Konkai. Mari saltó de alegría al ser premiado, aunque por dentro temía que Miyuki pudiera estar realmente molesta. Entonces su tono se suavizó mientras se inclinó más cerca, diciendo: «En realidad, esta no es la primera vez que nos vemos. Me pregunto si me recuerdas», dejando a Sarata con los ojos muy abiertos, susurrando: «Eso no es posible». Mary levantó una foto con una gran sonrisa, las palabras tontas brillando con fuerza. Sarata se congeló en shock, reconociéndola de aquella vez. La confusión llenó su rostro mientras ella hablaba con naturalidad. «No estoy segura de que deba decirse». Su energía vivaz chocaba con su incomodidad. Luego, con un aire pensativo, se preguntó si ir a un maid café para una cita sería una buena idea, dejando a Sarata tenso y el momento cargado de curiosa tensión. Sarata se quedó helado, soltando de golpe justo cuando la mirada aguda de Miyuki se clavó en él, su sonrisa serena escondiendo una fuerte ira, mientras decía: «Los dos parecen llevarse muy bien». Sus pensamientos entraron en pánico creyendo que ella estaba realmente enojada. Mary dio un paso al frente con orgullo, diciendo, muy japonesa, como su madre, pero con un padre canadiense. Sarata intentó hablar, pero sus grandes ojos brillantes dejaron el momento tenso y lleno de vida. Mary habló con orgullo de mudarse a Japón y de amar la cultura japonesa. Su voz llena de energía, Miyuki dio un paso al frente con calma y gracia. Cada gesto irradiaba maneres, conducta y porte. El pensamiento se alzó con fuerza. Es una verdadera Yamato Nadeshiko. El momento brillaba con admiración e intensidad. Mary se aferró a Miyuki con ojos chispeantes, declarando que la existencia tan buscada finalmente había aparecido. Sarata recordó que el primer periodo estaba a punto de comenzar, pero su agarre solo se hizo más fuerte, llamando a Miyuki con emoción desesperada. Miyuki giró sorprendida mientras Mary suplicaba, manos firmes, rogando ayuda para convertirse en una fina mujer de Kioto.
El aula se llenó con su voz audaz y la muda estupefacción de Miyuki. La clase quedó en silencio cuando comenzó la lección. Sarata se sentó encorvado con el rostro sombrío y con pensamientos pesados le quedó claro. Ha aparecido una rara, el ambiente tornándose incómodo y a la vez curiosamente divertido. La sonrisa serena de Miyuki llevaba una distancia callada, dejando claro que había estado fría todo el tiempo. El corazón de Sarata dolía. Se preguntaba por qué estaba enojada, su mente corriendo para no dejar que la cercanía de ayer se desperdiciara. Un compañero le entregó papeles con un simple «aquí», y un gracias se escapó de sus labios en voz baja mientras la pregunta permanecía. ¿Qué se suponía que debía hacer? Entonces la memoria brilló fuerte, sus palabras gentiles resonando, siempre diferentes de las demás. Sarata, sus labios se curvaron con alivio. Esas palabras realmente lo hicieron feliz. En ese momento, una suave sonrisa permanecía en el rostro de Miyuki. Sarata se giró con ojos inquietos al sentir la mirada fija de un compañero. Llegó la pregunta, ¿hay algún problema? Su respuesta atropellada salió con nada en concreto. El momento cambió cuando una voz cálida siguió con calma. «Me alegra oírlo». El corazón de Sarata se aceleró, pensando que era la primera vez que hablaban, el pensamiento brillando con fuerza. «Es muy amable», pensó. El aire quedó cargado de nerviosa curiosidad y callada emoción. Tras haber sido tratado con tanta frialdad, la ternura sentida lo conmovió de verdad. Sus ojos se iluminaron de sorpresa, el calor llenando su pecho, mientras se levantaba con una bandeja en la mano. El silencio pesaba en sus labios. Al mismo tiempo, la calma de Miyuki brillaba junto a las risas alegres de Mary. Mary se inclinó con ojos brillantes, elogiando lo delicioso que se veía el bento. Miyuki respondió con calma que lo había preparado junto a su tía. Pero antes de que las palabras se asentaran, Mary abrió mucho los ojos y pidió un bocado. Sarata miró sorprendido mientras Mary dudaba, llamándolo injusto, aunque finalmente le ofreció un trozo. El rostro de Mary se iluminó de alegría, su voz dulce de deleite al saborear el pollo frito, alabándolo como delicioso. Miyuki agregó suavemente que se había usado un poco de perejil. Sarata observó en silencio, ardiendo el pensamiento de que era tan injusto, preguntándose si la cercanía con Miyuki se le estaba escapando, mientras Mary declaraba entusiasta lo delicioso que estaba. Su voz fuerte retumbaba encima, y Miyuki observaba con calma mientras Sarata se sentaba incómodo en la mesa. Entonces otra voz llamó con sorpresa, reconociendo, «¡Oh, vaya! Ese no es Sarata-Kwan», dejando el momento suspendido con repentina tensión. La sonrisa graciosa de Miyuki brilló cuando ofreció un trozo de comida, preguntándole suavemente a Sarata si quería un bocado. El gesto tan simple y a la vez deslumbró. Sarata se congeló, la garganta apretándose con un trago, mientras el pensamiento corría en su mente. Esta persona sigue siendo. Sus ojos abiertos se clavaron en su bondad. El momento despertando una mezcla de asombro y nerviosa expectativa. Miyuki se inclinó con calma, ofreciendo comida con una mano delicada. Sarata se inclinó rápido, dando un fuerte mordisco, sus ojos ensanchándose con sorpresa, las palabras brotando que estaba realmente bueno. De verdad muy bueno. Su expresión brillaba de alegría, mientras Miyuki observaba en silencio, su rostro inescrutable pero sereno. Miyuki apoyó la mano en su rostro, sus ojos calmados mientras decía que él era demasiado. Sarata se tensó de inmediato, convencido de que la había enojado, mientras el rostro de Mary se congeló en shock. El grupo alrededor de la mesa se agitó de voces. Risas estallaron al mencionar un auténtico dialecto de Kioto. El corazón de Sarata se hundió, seguro de que ella no lo soportaba, aunque la verdad tras sus palabras llevaba un sentido más suave que él no alcanzaba a entender. Algunos lo llamaban otra trampa, otros bromeaban con compromisos. Mary habló en tono juguetón, diciendo que definitivamente era un engaño, insistiendo en que Sarata no era un buen partido. Sus palabras pinchaban con la idea de amigos de la infancia, luego pasaban a la duda. Miyuki volvió su mirada serena, cuestionando por qué alguien como ella estaría en esa escuela, señalando que ser la mejor de la clase significaba aspirar más alto.
Sarata la dio la cabeza confundido, mientras Miyuki solo dio una mirada silenciosa, sus labios curvándose en una leve sonrisa, dejando el aula llena de curiosidad por la razón no dicha. Miyuki habló con calma, explicando que era una orden de su abuela, diciendo que quería más tiempo junto a su prometido, dejando a Sarata boquiabierto y preguntando si era verdad. Los compañeros reaccionaron sorprendidos, algunos murmurando con interés, mientras Mary mordía su comida con una mirada aguda burlándose con un «qué mala suerte». Su broma pugnante pronto se convirtió en frustración, explotando con un «ocúpate de tus propios asuntos». Mary habló en tono burlón, diciendo «esto es solo el amor no correspondido de Sarah». Luego levantó la mano y deseó buena suerte, llamando la vida un camino largo, dejando a Sarata confundido. La campana sonó y con energía viva Mary se levantó y gritó, entonces su espíritu brillante y audaz. Mary se marchó alegremente. Mientras Miyuki admitía no saber lo que esa chica quería, Sarata estuvo de acuerdo, diciendo, yo tampoco. Luego añadió que no quería volver a involucrarse con ella. Mary de repente llamó, ¡alto!, estirando ambos brazos para bloquear el camino, haciendo que Sarata se detuviera confundido. Ella volvió rápidamente con un giro. Mary corrió deprisa, exclamando que casi olvidaba algo importante. Se inclinó, rebuscando rápido entre sus cosas, murmurando «smartphone», mientras Sarata y Miyuki la miraban, preguntándose qué tramaba. Mary mostró rápidamente su teléfono diciendo «Este es mi ride lleno de energía», agregó con una gran sonrisa, «envíame un sello después». Mientras que Miyuki solo miraba confundida, pensando que se había dicho demasiado, pero lo más importante, Mary agarró las manos de Miyuki con una gran sonrisa diciendo, «Quiero ser tu amiga», dejando a Miyuki sorprendida y sin palabras. Luego Mary saludó feliz, «Eso es todo, nos vemos», y salió corriendo llena de energía. Miyuki caminó en silencio, la palabra amiga flotando en sus pensamientos, mientras que Sarata notaba que en realidad se veía un poco triste. Ella recordó cómo todos la alababan demasiado y cómo ser el centro de cada conversación la dejaba distante. Sarata lo entendió ahora, dándose cuenta de que su encanto era algo que la gente a menudo pasaba por alto, alejándose antes incluso de que pudieran verlo. Para él, ella parecía una persona maravillosa. Miyuki abrazó su teléfono con una brillante sonrisa, feliz de decir que era la primera vez que intercambiaba números con una amiga, mientras Sarata la miraba con ternura, pensando que los demás realmente se lo estaban perdiendo. Miyuki entró en pánico sobre qué sello enviar, mientras Sarata se inclinaba cerca y le sugería uno, poniéndola aún más nerviosa. Pero luego, mirando la pantalla con nombres como Sarata y Mary, un pensamiento silencioso se escapó y un poco de soledad la invadió. Miyuki-sanan había hecho una nueva amiga. Su sonrisa brillaba luminosa y pura. Sin embargo, en ese momento, Sarata notó algo más. Verla feliz era reconfortante. Sin embargo, Mary, parada cerca con las mejillas infladas, sintió la punzada de estar completamente excluida. Miyuki pasó educadamente, su voz sonando más aguda de lo habitual. En el camino a la escuela, Mary ofreció alegremente yatsuashi crudo, insistiendo que realmente era bueno. Mary se rió, declarando que no le daría nada a Sarata, inflando las mejillas con travesura juguetona, mientras Sarata la miraba incrédulo, preguntándose por qué estaba comiendo yatsuashi de camino a la escuela. Mary tímidamente intentó llamar a Miyuki por su nombre, sus palabras tropezando con vacilación. Emocionada, Mary anunció que Michon la había llamado por su nombre, estallando de energía mientras Sarata observaba con tranquila sorpresa. Luego se volvió hacia él con una repentina pasión ardiente, declarando que de esa manera eran iguales, advirtiendo de que no actuara como koi solo por estar comprometido, o de lo contrario vendría el sufrimiento después. Miyuki se sorprendió, preguntando sobre ese sufrimiento, solo para escuchar un firme «así es». Mary señaló con audacia, declarando «es como regar una flor», advirtiendo que si no se muestra amor a un prometido, alguien más podría quitárselo. Sarata se congeló bajo la presión, atrapado entre la energía de Mary y la calma mirada de Miyuki, instado a decir algo mientras las palabras «quitárselos» resonaban en sus oídos. Turbado luchó por responder, susurrando «ya veremos», mientras en su mente gritaba. Miyuki dijo suavemente que el peinado era lindo, sonrojando mientras lo miraba. Siguió un breve silencio,
Entonces Sarata asintió levemente mientras Mary sonreía ampliamente mostrando con orgullo que era igual al suyo. Miyuki sonrió un poco diciendo que Sarata era bueno con los cumplidos, mientras él pensaba que parecía ofendida sin importar qué. Mary vitorió con fuerza por otra alta puntuación, mientras Sarata lucía poco impresionado y decía que no quería calificaciones. Voces emocionadas elogiaban el dialecto correcto de Kioto, y Miyuki parecía feliz, sonriendo en el momento. Sin embargo, Sarata recordó la advertencia. Si no se muestra amor a un prometido, alguien más podría quitárselo. Sarata caminaba con Miyuki pensando que no era suficiente cuando la saludó con un educado buenos días. Komai saludó con una sonrisa, agitando la mano con calidez y diciendo buenos días también. Junto con Mary, el grupo respondió alegremente, sus voces mezclándose en el saludo. Entonces llegó la repentina presencia de Kishi, quien atrajo la atención con un tono sereno, y Sarata se dio cuenta con sorpresa de que estaba sentado justo enfrente. Kishi se acercó con una suave sonrisa, repartiendo papeles del profesor y agradeciendo con calidez, mientras Miyuki permanecía cerca del lado de Sarata, presionando contra su bolso sin decir nada. Con un gesto esio, dijo que los vería en el aula, dejando detrás de sí una impresión pulida. Sarata respondió con un simple «Está bien», pero la tensión rápidamente llenó el aire cuando la mirada aguda de Miyuki lo siguió, su presencia pesada e inquebrantable. Mary susurró que ese chico era aterrador, mientras Sarata llamaba nerviosamente el nombre de Miyuki. Sarata notó que algo andaba mal, y le preguntó qué sucedía, diciendo que parecía un poco extraña hoy. Miyuki lo negó con una pequeña sonrisa, pero su rostro sereno mostraba inquietud. Sarata miró con más detenimiento, dándose cuenta de que, definitivamente, estaba un poco distinto a lo habitual. Sarata extendió la mano y tomó la muñeca de Miyuki, ojos abiertos en una repentina revelación, convencido de que algo era distinto. Ambos se quedaron tensos, sudando mientras el aire entre ellos se volvía pesado. Miyuki volvió la mirada hacia él, serena pero inquisitiva, mientras su voz llamaba su nombre con vacilación. Dentro de la tranquila enfermería, una voz débil confirmó fiebre, la preocupación flotando en el aire. Afuera, Mary estalló en lágrimas, su cara roja y empapada, gritando una sentida disculpa a Michon con toda la energía de su corazón. Miyuki se incorporó débilmente, admitiendo que una tarea había sido demasiado sin darse cuenta, mientras Mary lloraba, sin querer que muriera, diciendo que solo era un resfriado. La enfermera confirmó una ligera fiebre, y Sarata preguntó suavemente, mientras Miyuki lo retranquilizaba con una pequeña sonrisa. Él lo supo antes de mencionar que su tía venía a recogerla. Sarata bajó la mirada, queriendo disculparse también por no haberlo notado antes, y Miyuki respondió con suavidad. La campana sonó, llamando a todos de regreso a clase para la siguiente lección de PE. Mary, llena de preocupación, prometió enviar un mensaje más tarde y deseó salud hasta entonces. Miyuki habló suavemente, diciéndole que descansara y mencionando una visita a la sala de profesores. Sarata empezó a irse, diciendo que él también se iría, pero un súbito tirón en su manga lo hizo detenerse. La mano de Miyuki lo retenía, dejándolo congelado de sorpresa, ojos abiertos mientras escapaba un suave suspiro. Miyuki tiró de Sarata para acercarse a suya, tomándolo por sorpresa mientras se preguntaba cómo lo sabían. Ella lo arrastró hacia adelante mientras él resistía. Sus pasos eran rápidos e inestables, manos entrelazadas fuertemente. Quedaba el pensamiento de que nadie se daría cuenta. Después de todo, normalmente las cosas pasaban inadvertidas. Los que estaban a su alrededor, incluso la familia, no notarían si atrapaba un resfriado. Sin embargo, de alguna manera, el único que siempre lo hacía era Sarata. Tendida en la cama, Miyuki parecía pensativa mientras Sarata preguntaba en voz baja si fingía estar bien para que la gente no se preocupara. Sus ojos se suavizaron inseguros antes de admitir que, tal vez, pero no era eso. Cuando uno se siente mal, todos sin duda se preocuparían. Sin embargo, para ella, atraer atención de esa manera era malo. Pensamientos se derramaron, lamentando esas palabras. Y aún así, el corazón siguió divagando. Siguieron disculpas, pidiendo perdón por algo tan trivial, preguntándose si era por el resfriado. Normalmente todo podía ocultarse, pero ahora los verdaderos sentimientos se escapaban. Ya no conteniéndose, fingir estar bien es algo que se puede hacer, preguntando suavemente si había un problema con eso. Sarata habló con una sonrisa amable diciendo que, cuando uno se siente mal, sus palabras vacilaron un momento, admitiendo que tal vez no era correcto decirlo, pero luego continuó con calidez. Le dijo a Miyuki que si realmente así era ella, entonces estaba bien que se quedara de esa manera.
Miyuki escuchó en silencio y con voz firme añadió a cambio. Miyuki permaneció en la cama, escuchando mientras Él prometió prestar mucha atención. Sus ojos se abrieron un poco, sorprendida por sus palabras amables, y el silencio llenó el espacio entre ellos. Sarata se veía serio, diciendo que la próxima vez lo notaría antes. Sarata recordó que en momentos serios se necesita confiar en los demás, no fingir ser fuerte. Miyuki dejó escapar una pequeña risa, su rostro suave con alivio. Luego cerró los ojos con una dulce sonrisa, diciendo que lo entendía. La campana sonó, sobresaltando la tranquila sala, y Sarata se levantó rápidamente recordando algo importante. Miyuki, aún descansando en la cama, lo miró con expresión perpleja, sus mejillas levemente cálidas. Sarata se giró con una sonrisa juguetona, preguntando si un hechizo para sanar más rápido estaría bien. Los ojos de Miyuki se abrieron, sorprendidos pero divertidos. Sus labios se entreabrieron mientras aceptaba suavemente, susurrando que, por favor, lo hiciera. Miyuki se incorporó en la cama, sus ojos siguiéndolo en silencio, los labios entreabiertos como si las palabras estuvieran a punto de salir, pero nunca llegaron. Con una cálida sonrisa, Sarata saludó con la mano y prometió contactarla después de la escuela, su voz ligera y llena de energía. Ella se quedó congelada en sus pensamientos, una mezcla de sorpresa y vacilación. Suavizando su rostro, luego lentamente se recostó, susurrando tenuemente como atrapada entre la realización y el asombro. Sus pensamientos se arremolinaron, realmente sorprendida y nerviosa, escondiéndose tras sus manos en un torbellino de confusión. Sarata se inclinó cerca con un gesto suave, diciendo en voz baja, «Recupérate pronto», dejando a Miyuki atónita mientras el calor inundaba su rostro. Se reprendió a sí misma llamándolo grosero, pero su corazón latía más rápido, y antes de mucho, su fiebre extrañamente empeoró, como si sus palabras llevaran más peso de lo esperado. Miyuki caminaba por la calle concurrida, sosteniendo su teléfono con una expresión serena, cuando Sarata la llamó por su nombre y preguntó por su descanso. Su brillante sonrisa le hizo recordar el momento del «recupérate pronto», y dejó escapar una pequeña sonrisa, llevando consigo ese cálido recuerdo. Miyuki se cubrió el rostro avergonzada, gritando lo descarado que era, mientras Sarata se congeló sorprendido sin saber qué hacer. Mary se apartó en silencio, con expresión serena, pero juzgadora, antes de decir con franqueza, «Eso fue horrible», dejando el aire pesado, aunque también un poco gracioso. Sarata sostuvo sus apuntes, mirando hacia abajo y preocupado, preguntándose si Miyuki lo estaba evitando. Intentó hablar, diciendo que estaban en la misma clase optativa, pero ella se apartó. Desde su perspectiva, ella lo evitaba totalmente, y se desplomó pensando que esto nunca había pasado antes, ni siquiera después de que ella lo dejara. Kai miraba la receta perdido, mientras Kishi preguntaba qué pasaba. Sarata apretó sus apuntes y admitió que la persona que le gustaba lo estaba evitando, ni siquiera lo miraba. Kishi se sorprendió, respondiendo suavemente a sus palabras. Con rostro tranquilo, Kishi dijo que seguramente lo odiaba a muerte, haciendo que Sarata gritara de sorprendido. Sarata se llevó la mano al pecho, sin saber qué decir, admitiendo que quería disculparse en caso de haber hecho algo sin darse cuenta. Kishi cruzó los brazos, pensándolo. Luego murmuró suavemente mientras Sarata lo miraba con preocupación. Miyuki estiraba la masa con rostro serio, mirando nerviosa mientras los demás hablaban de un regalo. Sarata y Kishi intentaban calmar las cosas, pero Mary intervino con confianza, diciendo que dejara la consejería matrimonial en sus manos, dejando a todos sorprendidos. Mary preguntó si solo era una pelea, mientras Miyuki parecía insegura. Con palabras serenas, Mary dijo que era una situación en la que podía caer una pareja joven. Luego señaló con audacia y declaró, en ese caso, probablemente sea un soborno. Mary habló con una energía audaz, diciendo que el soborno es tan increíble que puede lograr que alguien esté en la misma clase que la persona que le gusta o incluso mejorar las notas.
Declaró que era un objeto que podía resolverlo todo, señalando cómo en los dramas históricos un soborno clásico escondía un montón de monedas bajo un gran machumoki. Sus palabras llevaban una extraña persuasión, y con determinación aguda, gritó sobre algo que encajaba perfectamente. Sarata sostuvo un regalo con una brillante sonrisa diciendo que lo había hecho, pero Miyuki ya se iba a almorzar con Mary. Mary hablaba alegremente de que Mata era muy bueno, mientras Miyuki sonreía suavemente sugiriendo dejar de usar el dialecto pseudo-yoto. Le preguntaron a Miyuki por qué usaba tan poco azúcar, y con una serena sonrisa respondió que la razón era no ser bueno con lo dulce. Las palabras de Mary llevaban un tono juguetón, dejando a Sarata atónito mientras escuchaba con los ojos bien abiertos y sorprendido, sin saber qué realmente significaba. Sarata entró con pasos pesados, entregando dulces a Ki, mientras murmuraba que no había funcionado, solo para ver que Ki ya tenía un montón de otros, mostrando lo popular que era. Sarata se animó, preguntando qué estaba haciendo y ofreciendo ayuda. Le respondió la risa fácil de Kishi. Con una sonrisa serena, Kishi explicó que estaba ocupado preparando materiales para la excursión. Explicó que las preparaciones las había manejado con Inaraka, quien terminó todo el trabajo en un día, dejándolo sin nada más que hacer. Su presencia tranquila transmitía una confianza serena. Mientras Sarata, reprimiendo su verdadera intención, le ofreció su regalo hecho a mano a Kishi, en su lugar, insistiendo en que era sabroso. Kishi lo miró pensativo, murmurando sobre sentimientos, mientras Sarata sonreía suavemente pensando en cómo estaba lleno de sentimientos, pero no podía dárselo a ella. Kishi sonrió levemente, preguntando si el sabor realmente importaba. Sarata se sentó con el regalo en la mano, pensando que no podía dárselo a nadie. Tal vez mamá quisiera un poco. Una ligera burla quedó flotando sobre no creer en Santa, mientras su corazón llevaba silenciosos sentimientos no expresados. Cuando el día se tranquilizó, los pensamientos seguían en que Miyuki no le gustaban las cosas dulces, sus sentimientos aún fuera de su alcance. Sarata se apresuró preocupado, reharto para el encuentro cerca del parque de la estación. Sentado en el banco, esperaba nervioso, hasta que Miyuki llegó, disculpando suavemente por hacerlo esperar, su presencia llenando el aire de calma mientras él la saludaba con alivio. Sarata sintió el momento pesado, llamándolo tan incómodo mientras ambos permanecían en silencio, cada uno esperando que el otro hablara. Él le dijo que fuera primero, pero ella le pidió que lo hiciera. Miyuki suavemente dijo, «Perdón», y admitió que había estado pensando mucho en ese hechizo. Mientras Sarata preguntaba si el hábito de su infancia era algo que ella nunca había soportado, él trató de explicarse, prometiendo tener cuidado de ahora en adelante, pero Miyuki de repente estalló diciendo que lo había entendido todo mal. Cerró sus puños con las mejillas ardiendo, su voz llena de energía nerviosa. Sarata se quedó helado, sorprendido, mientras ella gritaba que la verdadera razón era personal y que no podía mirarle la cara de cerca. Ruborizada profundamente, insistió que ella era la que debía disculparse, mientras Sarata, confundido, susurraba suavemente sobre razones personales, mientras sus palabras quedaban flotando entre ellos. Miyuki bajó la mirada, agradeciéndole por aquel día, admitiendo el malentendido y diciendo que su amabilidad la hizo muy feliz. Sarata, nervioso, intentó restarle importancia diciendo que no era nada, pero Miyuki le ofreció dulcemente un pequeño regalo, llamándolo un gesto de agradecimiento. Su mano tembló levemente, pensando que lo había hecho ella misma. A medida que se acercaba, rozando suavemente cerca de él, susurró que si ni un solo dedo podía alcanzar, entonces los sentimientos quizá nunca se entenderían. Sarata, con los ojos muy abiertos, la miró sorprendido, pronunciando suavemente su nombre, el momento cargado de emociones no dichas. Miyuki se inclinó más cerca con tranquila confianza, su voz suave pero firme, diciendo que sería mejor acostumbrarse a estar juntos poco a poco. El rostro de Sarata se puso rojo, murmurando que ella era muy cruel, pero Miyuki solo sonrió con calidez, sus ojos brillando mientras una risa ligera se escapaba. Miyuki le agradeció por las galletas, admitiendo que ella también había hecho algunas, pero pensó que a él no le gustaban las cosas dulces.
Sarata se sorprendió diciendo que no lo sabía, mientras Miyuki sonrió suavemente, explicando que en realidad le encantaban las cosas dulces y que pensaba que él era el que no las soportaba. Confundido, Sarata la dio la cabeza preguntándose si se había equivocado, sus ojos grandes llenos de inocencia mientras el silencio caía entre ellos, dejando el momento ligero y dulce. Miyuki explicó cómo las galletas habían sido hechas con cuidado, eligiendo azúcar de remolacha y matcha, agregando polvo de almendra para equilibrar, y luego sonrió orgullosa diciendo que estaban hechas con todos sus sentimientos. Sarata se mostró sorprendido mirándola brillar, mientras en silencio se preguntaba si los sentimientos realmente tenían algo que ver con el sabor. Sarata sonrió ampliamente, diciendo que estaban absolutamente deliciosas, mientras Miyuki lo miraba con ternura, agradeciéndole con una sonrisa cálida y suave. Sarata dijo feliz que las suyas también estaban hechas con todos sus sentimientos. Miyuki rió con alegría, y cuando él metió la mano en la caja notó algo inesperado, encontrando que había algo más dentro, dejándolo sorprendido. Sarata miró la extraña galleta con asombro, preguntándose por qué parecía una moneda, mientras Miyuki se mostraba orgullosa y la llamaba un soborno de sentimientos. Sus palabras lo dejaron confundido, preguntando qué significaba eso, y mientras sostenía la golosina de forma rara en sus manos, admitió en silencio, todavía sin comprender los verdaderos sentimientos de Miyuki. En el monte Huillo, los nuevos estudiantes se reunieron para una excursión, guiados con cuidado por un sendero embarrado. De pie al frente se encontraban un hombre apuesto y una mujer hermosa, ambos brillando con una presencia deslumbrante. Su apariencia atrajo murmullos de la multitud. Un verdadero deleite visual, increíblemente populares, dejando a Sarata mirando con asombro. Mientras se paraban frente a todos, admirados por todos, los rumores se esparcieron rápidamente por el grupo. Un rumor decía que la prometida de Inaraka-san era Kishi. Los ojos de Sarata se abrieron de par en par con asombro, incapaz de creerlo. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos, llamándolo algo parecido a un drama, el hijo de un actor y una joven dama de Kioto. La emoción llenó el aire, pero Mary Hitsugino de repente dio un paso al frente, incapaz de ignorarlo, dejando a todos sorprendidos por su reacción repentina. Mary Hitsugino gritó de repente que la prometida de Mitch era ella, dejando a Sarata atónito a su lado. El arrebato provocó un silencio incómodo mientras los compañeros lo desestimaban con indiferencia, diciendo, «Todos son libres de soñar». Ella fue ignorada mientras Sarata en silencio deseaba poder decirlo en voz alta también, aunque en el fondo sentía que nadie le creería de todos modos. Los estudiantes avanzaron después de que se les advirtiera que tuvieran cuidado, respondiendo todos juntos «está bien». Kishi invitó a todos a caminar. Miyuki sonrió y Mary ofreció comida con su energía habitual, pero fue rechazada. Sarata los miró pensando que eran un grupo de personas increíbles. Luego se dio cuenta de algo mientras caminaba detrás, manteniendo siempre distancia de los demás. Kishi caminaba, con la luz del sol filtrándose entre los árboles, admirado como un hombre apuesto, mientras Miyuki seguía deslumbrante aún en la subida. Los estudiantes susurraban sobre el hijo de un actor y una joven dama de Kioto, haciendo fila para verlos. Sarata y Mary eran solo personas comunes, pero Mary sonreía alegremente mientras comía en el camino, haciendo que la escena se sintiera más ligera. Entonces Kishi miró hacia atrás con calma, diciendo, «Tales cosas como estas no son exactamente increíbles». Sarata habló suavemente sobre cómo la gente solo veía la apariencia y cómo eso podría resultar incómodo. Un compañero le preguntó a Inaraka-san si le molestaba, pero ella sonrió con calma y dijo, «No le den importancia», dejando a todos discretamente encantados con su gracia. Miyuki sonrió con dulzura, diciendo, «Con que Sarata lo entienda es suficiente». Sarata cosió sorprendido, intentando disculparse. Kishi observó en silencio mientras Mary gritaba, «¡Qué asco!», transformando la escena en una mezcla de risas e incomodidad. Kishi la miró fijamente diciendo, «Por eso no uso el anillo», su voz serena, afilada con significado. Miyuki permaneció en silencio, sus ojos firmes pero cargados de pensamientos. Su mirada se suavizó en una sonrisa conocedora, mientras la silencia tensión permanecía entre ellos, dejando el aire lleno de sentimientos no expresados. Miyuki preguntó si su nombre completo era Kishi Tatomi, y él respondió sorprendido. Ella dijo que el nombre le resultaba familiar, recordando a un niño actor de un drama. Mientras caminaban agregó, «Hay un parecido en la cara», dejando a Kishi impactado mientras su sonrisa juguetona permanecía. Todos se voltearon con sorpresa, preguntando si Omi Omi solía ser un actor infantil,
Y Sarata se inclinó incrédulo, diciendo, ¿en serio? Kishi lo admitió tímidamente, explicando que lo dejó hace mucho tiempo. Mientras Mary preguntaba si aún actuaba, Miyuki agregó con calma que incluso había sido modelo y que era una lástima que lo hubiera dejado, sus ojos agudos con una tranquila diversión. Mirando su teléfono comentó cuántos resultados aparecían, señalando que incluso usaba su nombre real en aquel entonces. Con una sonrisa burlona dijo que él era del tipo que no podía dejar las cosas sin devolverlas multiplicadas por 100, dejando a Kishi nervioso mientras el grupo observaba con emoción. Miyuki habló con calma y gracia, diciendo que si hacía sentir incómodos a los demás, se disculpaba, agregando que todos debían tener cosas de las que no querían hablar. Kishi reaccionó con frustración, mientras Sarata intentaba suavizar el momento diciendo, «Ya basta». Mary señaló que casi llegaban a la cima, su voz animada rompiendo la tensión. Con una brillante sonrisa, Miyuki sugirió esperar hasta que llegara el profesor, y Sarata añadió que, como habían tomado el teleférico al inicio, se sentía tan rápido, dejando al grupo rodeado de un aire ligero y alegre. Mary señaló con gran emoción al monte Fuji, diciendo que se veía tan pequeño, mientras Sarata lo miraba con asombro, y Miyuki comentaba tranquilamente lo increíble que era verlo. Miyuki le dio un suave golpe en el hombro, su serena sonrisa cargada de una intención silenciosa, mientras la guiaba hacia lejos. Sarata dudó, preguntándose a dónde ir. Sin embargo, sus palabras permanecieron, guiándolo hacia un lugar donde la gente no pudiera ver, dejándolo atrapado entre pasos nerviosos y una creciente curiosidad. Miyuki le preguntó suavemente a Sarata si todavía recordaba la promesa, sus mejillas ligeramente rojas mientras se inclinaba cerca. Sarata se congeló con sorpresa y con una sonrisa suave sugirió una foto, solo los dos, dejándolo atónito con sus palabras. Miyuki invitó a Sarata a acercarse, su tono sereno aliviando el momento mientras el paisaje silencioso los rodeaba. Ella levantó el teléfono, preguntando por la cámara frontal mientras Sarata se inclinaba, señalando el botón. Con el monte Fuji detrás de ellos, presionaron juntos para la foto. Un suave clic selló el momento, sus expresiones suaves pero inciertas, ambos atrapados en la cercanía mientras la foto era tomada. La foto borrosa hizo que Sarata riera a carcajadas, agachándose, mientras Miyuki decía con calma que la foto había salido borrosa. Kishi sugirió estabilización de imagen y preguntó si el ángulo estaba bien. Miyuki se disculpó, diciendo que tomaran otra foto, y Sarata sonrió, diciendo que la borrosa tenía su propio encanto, dejando el momento ligero y alegre. Sarata sonrió radiante, pidiendo acercarse un poco más y solicitando también la foto anterior. Mientras Miyuki, con un leve rubor, respondió en voz baja, «Sí». Su mirada se volvió seria, los ojos brillando como si buscaran algo más profundo. Entonces, en la quietud, una pregunta tranquila se elevó en el aire. ¿Por qué quieres ir a Tokio? Convirtiendo el momento en algo reflexivo y lleno de silenciosa anticipación. Surgieron preguntas sobre por qué no simplemente ir a una preparatoria en Kioto. Con palabras recordando que un padre estaba preocupado y que vivir con una tía traía problemas, Miyuki bajó la mirada, el sudor formándose mientras luchaba por responder, susurrando «porque nunca». Su voz tembló repitiendo «nunca», ojos pesados de anhelo mientras confesaba «nunca he hecho algo normal, algo como lo que hacen las parejas normales», dejando el aire lleno de emoción tranquila y un deseo no dicho por momentos ordinarios. Un repentino clic hizo que Miyuki se quedara helada, los ojos muy abiertos de sorpresa. Miró hacia el teléfono, sudor en su rostro, mientras Sarata estaba cerca, sonriendo con dulzura. Sujetando fuerte la pantalla, susurró, «Ah», el momento tranquilo y lleno de curiosidad. Sarata y Miyuki sonrieron lado a lado mientras la foto era tomada, su cercanía brillante. Cuando le preguntaron cómo había salido, Miyuki respondió, «Nada bien, aún borrosa», y aún así, el momento permaneció cálido y alegre. Sarata sugirió intentarlo de nuevo más tarde, y Miyuki aceptó suavemente, pero rápidamente se dio la vuelta, nerviosa, y murmurando, «No puedo». Su rostro ardía mientras pensaba, «¿Por qué hago una expresión así?», susurrando, «de ninguna manera», mientras sostenía la foto cerca, diciendo, «mostraré esta». Los profesores pasaron mientras Miyuki se apresuraba a irse,
dejando a Sarata inquieto, preguntándose si ella estaba enojada otra vez. Suspiró que la persona que le gustaba lo estaba evitando, mientras Komai preguntaba con calma por qué le gustaba Inara-san. Sarata se quedó helado ante la pregunta, sin saber cómo responder, mientras Kai insistía, preguntando cómo había empezado. Con una expresión pensativa, admitió que había muchas razones, pero era difícil de explicar, incapaz de enumerarlas una por una. Komai se inclinó más cerca con una sonrisa curiosa, preguntando si había una historia especial. Mientras Sarata se detuvo, pensando profundamente. Admitió que era difícil de explicar, pero confesó que cuando conoció a Miyuki en persona por primera vez, su corazón casi se detuvo. Con una mirada suave, agregó que Miyuki había sido linda desde pequeña, y Kai asintió con comprensión, diciendo suavemente que lo veía como amor a primera vista. Kai dijo que al final, Sarata era igual, dejándolo sorprendido. Sarata explicó que pensaba que Komai era diferente, una persona genuinamente amable, honesta sobre lo bueno y lo malo, y que por eso destacaba. Una voz tranquila preguntó si sería mejor romper el compromiso con Inarisa-san, diciendo que podría ser por el bien de ambos. Los ojos de Sarata se abrieron de par en par con asombro, su rostro rígido mientras el silencio llenaba el aire. Una voz cuestionó si sería mejor romper el compromiso con Inarisa-san, diciendo que podría ser por el bien de ambos. Sarata se quedó congelado, ojos abiertos y sudando, sacudido por las duras palabras. Pasos vacilantes trajeron una voz que habló de Inara-san, diciendo que, al ver la misma situación, fue imposible no intervenir. La razón detrás de la promesa permaneció desconocida, pero si solo uno usaba el anillo, entonces la relación no iba tan bien. Los labios de Sarata titubearon con un leve murmullo, los ojos bajando mientras la incomodidad pesaba en su rostro. En la quietud, una voz advirtió que al final, ambos solo terminarían hiriéndose, diciendo, por eso. Sarata se sentó en silencio, incómodo mientras las palabras lo presionaban. Si ya no es actor, ni modelo, el recuerdo golpeó fuerte con un frío rechazo, declarando no querer tener nada que ver más. Eso era todo, hablado con una mirada pesada, pidiendo pensar con cuidado si realmente le importaba. Sarata se rigidizó, el sudor corriendo por su mejilla, incapaz de responder mientras el momento lo abrumaba. Los pensamientos se volvieron tiernos. Había tantas cosas que le gustaban de ella. Sin embargo, desde la perspectiva de los demás, todos solo se asombraban por la apariencia, sin ni siquiera conocer los nombres detrás de los rostros. Un pensamiento preguntó por qué quererla se sentía tan fuerte, la mano apretando el anillo. Vinieron advertencias sobre la pendiente empinada, respondidas con rápidas voces. Sarata andaba tenso con los demás, el silencio pesado, hasta que una voz preguntó, ¿qué es siquiera este ambiente?